Mark Zuckerberg contra Elon Musk, la pelea que nadie necesitaba y todos queremos ver. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, si no has estado debajo de una piedra en las últimas semanas o has estado muy ocupado y te gustan los deportes de contacto, te habrás enterado de una noticia bastante desconcertante, y es que por lo visto está en la mesa la posibilidad de que Mark Zuckerberg, el famoso creador de Facebook y dueño de Meta, bla bla, y Elon Musk, el famoso multimillonario que hace experimentos raros con lanzallamas, tiene coches eléctricos, creó PayPal, bueno, tú ya sabes quién es, se van a pegar en una jaula de MMA con reglas de MMA. Ya digo, yo honestamente no creo que esto ocurra, pero en principio parece que se está hablando mucho de esto en la comunidad anglosajona, y me parece una excusa muy interesante para estudiar cómo hemos llegado a esto, cómo hay tantos famosos, sobre todo de habla inglesa, que están haciendo MMA y Brazilian Jiu-Jitsu. Dejar claro que esto es un vídeo completamente de opinión personal. Siempre que hago estos tipos de vídeos no los avalo con ningún tipo de datos ni de estudios, y me gusta decirlo siempre al principio para que quede claro. Que a ver, que famosos practiquen artes marciales no es algo relativamente nuevo, siempre ha ocurrido, siempre ha habido grandes figuras como por ejemplo Elvis Presley, que practicó karate, pero creo que ahora hay una cantidad muchísimo mayor, sobre todo en el habla inglesa, y hay como una cultura de cada vez más estrellas que no tienen nada que ver con el cine de acción o con las pelis, ¿no? de tiros y demás, que están practicando artes marciales, sobre todo, ya digo, MMA y Brazilian Jiu-Jitsu. Nombres como Ed O'Neill, Joe Rogan, Mario López, Aston Kutcher, Russell Brand son nombres que quizás a lo mejor aquí en el habla hispana no son tan famosos, aunque seguro que muchos o todos de estas caras os han sonado. Y después nombres súper famosos como Elon Musk, Mark Zuckerberg o el propio Keanu Reeves, que es una estrella de cine mundialmente conocido. Y como ustedes ya saben, si siguen el canal, a mí no me gusta tanto estar hablando de lo que practican, lo que no. O sea, yo no estudio tanto las personalidades ni las grandes figuras dentro de las artes marciales. Hay millones de canales que hacen eso y lo hacen infinitamente mejor de lo que podría yo. A mí me gusta más ir un paso más allá y ver el porqué de las cosas, por qué está ocurriendo este auge en las celebridades de las MMA y del Brazilian Jiu-Jitsu, y cómo nos puede afectar al resto de la comunidad. Así que sin más, vamos a estudiar por qué pasa esto, por qué tantos famosos o cada vez más famosos se están sumando al carro, o bien de las MMA o de Brazilian Jiu-Jitsu, o de las dos cosas. Para mí, la primera razón es claro, ¿no? El efecto bola de nieve. Hay que entender que los famosos, si bien tienen una vida seguramente bastante distinta a la tuya y a la mía, con unos problemas muy distintos, con unas fiestas muy distintas, con, ya digo, una serie de vivencias distintas, pero en el fondo siguen siendo humanos como tú y como yo. Y los humanos necesitamos del grupo. Pocas personas pueden vivir solo relacionándose con la gente cercana de su familia y su pareja. Todo el mundo necesita un pequeño grupo fuera de estos dos importantísimos como son la pareja y la familia, con los que relacionarse. Y ya digo, los famosos no son una excepción, necesitan también su grupito de amigos, su grupito de conocidos, de personas afines que más o menos tengan los mismos gustos que ellos. Y seguramente todo esto empezó por un famoso, que estaría guay trazar cuál fue el primero, de que, oye, empezó a hacer Brazilian Jiu-Jitsu o empezó a hacer MMA, y empezó a hablar de ello a su grupito de amigos de también famosos, porque los famosos, las celebridades, la gente influyente, tiende a relacionarse con también gente famosa, gente influyente, porque están en los mismos círculos. Al final no es una cuestión de clasismo solo, sino una cuestión de comodidad. Es decir, si vas a una fiesta y eres multimillonario, lo más probable es que las demás personas también sean multimillonarios, personas famosas, etc. Entonces, si uno de ellos practica y de repente ves lo bien que habla de ese arte marcial o ese deporte de contacto, lo bien que se lo pasa, lo en forma que está, lo sano que está mentalmente, eso te atrae y dices, hostia, eso parece que está muy guapo, esta persona además me cae muy bien, es una persona de mi confianza y está haciendo algo que le gusta mucho, ¿por qué no voy a probar? Si te suena es porque seguramente la mayoría de vosotros haya hecho lo mismo, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros nos metemos en las artes marciales porque alguien muy cercano lo recomienda, te metes, te enganchas y al final acabas haciéndolo durante años. Y los famosos no son distintos, y creo que ese es un poco el efecto de nieve. Cuanto más famosos se han ido metiendo, más bola de nieve se va haciendo, más recomiendan y más famosos se van atreviendo a entrar en estos mundillos. Por otro lado, y en segundo lugar, aunque muy empatado con este primero de bola de nieve, sería el auge de las MMA y un poco el Brazilian Jiu-Jitsu. Yo creo que para nadie es un misterio que las MMA en los últimos
10 años se han convertido en el buque insignia de las artes marciales y los deportes de contacto en el mundo. Gracias a las MMA y más concretamente a la liga, ¿no? O a la promoción UFC, las artes marciales y los deportes de contacto vuelven a vivir una pequeña edad de oro que no vivíamos seguramente desde los 80 con el cine, ¿no? Muchísima gente entra en los deportes gracias a la UFC, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las MMA es un deporte súper complicado, súper exigente físicamente y al que no todo el mundo está preparado para entrar, ya sea mentalmente o físicamente. Ya digo, para mí es el deporte de contacto más difícil que hay y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar tantísimo tiempo para ser meridianamente bueno en MMA. ¿Qué pasa? Que ahí entra el Brazilian Jiu-Jitsu. Y es que en la comunidad inglesa hay todavía mucha conexión entre el Brazilian Jiu-Jitsu y las MMA gracias al papel que hizo Royce Gracie y la familia de los Gracie con los primeros UFC. Y es que en el ideario común de la comunidad angloparlante está muy presente todavía los primeros UFC y cómo el Brazilian Jiu-Jitsu ganó estrepitosamente, ¿no? Gracias de la mano, como digo, de Royce Gracie. Entonces, ese sentimiento de, oye, empiezo por aquí, empiezo por el Brazilian Jiu-Jitsu y ya después, si se me da bien, si empiezo a estar cómodo, transiciono a las MMA, todavía existe muy fuertemente en la comunidad inglesa y es como, por así decirlo, la puerta de entrada para después, si acaso, hacer MMA. Muchas veces en la comunidad anglosajona es las MMA. Y esto no es distinto para las celebridades, que tienen, por ejemplo, muchos actores viven literalmente de su cara, ¿no? Es decir, pues Keanu Reeves es un tío que actúa con sus gestos, con su voz y no se puede permitir seguramente tener un ojo inflado. Lo mismo Mark Zuckerberg, Elon Musk, trabajan con su cabeza, ¿no? Es decir, son genios del marketing, genios de la ingeniería informática, etcétera, y lo que necesitan es el cerebro al perfecto al 100%, ¿no? Entonces, quizás las MMA son un poco duras, pero el Brazilian Jiu-Jitsu, al no ver esos golpes en la cabeza, al no ver esos golpes directos, pues oye, es un deporte de contacto con una barrera de entrada mucho más baja de lo que puedan ser las MMA. El tercer punto que yo veo es una tradición moderna. Y déjenme que me explique por qué este punto es un poquito complicado. Yo sé que cada gimnasio de MMA, cada gimnasio de Brazilian Jiu-Jitsu y en general cada gimnasio de cualquier arte marcial es un mundo. Y que generalizar a nivel de lo que se hace en todos los gimnasios es prácticamente imposible, pero permítanme que vaya a generalizar un poco en este punto para que nos podamos entender. Generalizando y permitiéndome la elipsis de que sé que todos los gimnasios son un poquito distintos, la mayoría de academias de MMA y de Brazilian Jiu-Jitsu tienen una tradición mucho más distendida que las artes marciales tradicionales. Es decir, hay una combinación entre tradición y modernidad que yo considero que es mucho más atractiva para estos perfiles que el 100% de tradicionalidad que hay en otras artes marciales. Y me explico. Creo que el Brazilian Jiu-Jitsu y las MMA en general cogen lo mínimo de tradicionalidad, lo suficiente como para que haya un poquito de disciplina y haya un respeto en las clases. Al final estamos trabajando un deporte de contacto donde si no hay respeto y no hay disciplina, va a haber problemas. Va a haber problemas sociales porque alguien se va a ir de la raya, alguien va a hacer mucha fuerza, va a empezar a hacer daño y se van a generar fricciones. Entonces es necesario algo de disciplina, como digo, y algo de respeto. Y eso es lo que cogen estas disciplinas. Cogen determinados aspectos culturales de las artes marciales más tradicionales y los mantienen para que haya ese grado de respeto y de disciplina mínimo necesario para que no haya problemas en el tatami. Pero después hay una serie de laxitudes en la mayoría de las clases donde pues no hay ese encorsetamiento de la tradición que, quieras que no, muchas veces es muy restrictivo. Ponemos de ejemplo para que nos entendamos los mismos cintos. Es decir, yo sé que hay academias de Brazilian Jiu-Jitsu donde hay exámenes, donde hay que memorizar, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las academias, lo que hacen es simplemente tú ven a clase, lucha todos los días, atiende, si puedes compite, no es obligatorio en la mayoría de academias, pero es valorable si se hace, y con los años la mejora llegará sola, porque simplemente si tú vas a clase, atiendes, estás a lo que estás y encima tienes la oportunidad y quieres competir, la mejora va a llegar, y eso es evidente. Y es mucho más atractivo para una persona que seguramente tenga millones de compromisos, una vida súper complicada como suelen tener estas celebridades, simplemente ir a clase, ir a clase, ir a clase, y de repente un día que le den el cinto a tener que estudiarse un montón de nombres, un montón de formalidades, catas, cosa que viene de las
artes marciales tradicionales y estas disciplinas han removido, han quitado. Y a mí me parece que es, ya digo, un mix bastante interesante para un tipo de persona que tiene un estilo de vida muy complicado y no le apetecerá, en el mejor de los casos, ponerse a estudiar un kata para un examen. Y por último, un cuarto punto, y ya es una percepción mía que a lo mejor estoy equivocado, es hacer algo real, hacer algo tangible, hacer algo de verdad. Y es que yo no sé tú, pero a mí este tipo de personas me parece que están en un mundillo muy falso, las cosas como son. Yo creo que están en un mundillo que hay muchos compromisos, hay muchas falsas amistades, hay muchas personas de las que no te puedes fiar. Son personas con mucho poder, con mucho dinero, con mucha influencia, con muchos contactos, y hay mucha gente que se quiere aprovechar de ellos. Y es normal que tengan a su alrededor una serie de, en inglés se dice yes men, que es como hombres que te dicen que sí, que nadie que te lleve la contraria, nadie que te chinche, nadie que te apriete un poco las tuercas. Y esa camaradería y esas relaciones reales que se generan en un tatami, yo personalmente, muchas de las mejores personas que he conocido en mi vida han sido fuera del tatami, pero también muchas dentro del tatami. Y muy buenos amigos he conseguido ahí, porque al final se genera una relación muy sana. Brazilian Jiu-Jitsu y las MMA son deportes bastante honrados en el sentido de, en cuanto, aunque alguien no vaya al 100%, cuando alguien te pone la mano encima, se mueve un poco, tú más o menos ya percibes si va a ser igual que tú, mejor que tú o peor que tú. Nos podremos equivocar a veces porque ya digo, pero la mayoría de las veces ya digo, te ponen la mano en el cuello, te mueven un poco y dices, hostia, este es mejor que yo, mira, este es un poquito peor que yo, o este es más o menos igual que yo. Y esta relación, y después está la camaradería que se genera alrededor de la disciplina. Ya digo, esta realidad yo creo que es tan refrescante para ellos, tan distinto, tan nuevo, que lo hace súper atractivo. Y un poco llegamos a las conclusiones del vídeo. ¿Cómo nos afecta a nosotros todo esto, ¿no? En primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿esto va a llegar a la comunidad de habla hispana? Yo creo que sí. Al final, Estados Unidos, nos guste más o menos, es el motor cultural de Occidente, y todo lo que se pone de moda en Estados Unidos al final acaba llegando a nuestros países, ¿no? Es decir, quizás a España llega un poco más tarde por la distancia, ¿no? Por el cruzar el charco, se nota, pero yo creo que empezará a haber famosos en el habla hispana. Si no los hay ya, seguramente en México seguro que hay famosos que ya practican Brazilian Jiu-Jitsu y MMA. Y seguro que, ya digo, en determinados países de Latinoamérica se irá ocurriendo, y aquí en España ocurrirá lo mismo. Ahora se me viene a la mente, pues hace poco, cuando estoy grabando el vídeo, hace poco fue la pelea de Ilia Topuria y fue Sergio Ramos, un famoso futbolista, a ver la lucha, ¿no? Entonces, no me extrañaría que cuando Sergio Ramos se retire, no sé si está retirado o no, no sé nada de fútbol, pero si cuando se retire, a lo mejor que empiece a practicar, puede ser muy probable, viendo estos ejemplos, viendo que le empieza a interesar el deporte. Ya digo, yo creo que es algo que va a llegar más tarde o más temprano a nuestras comunidades. ¿Y qué nos supone cuando llegue esta moda, si es que llega? ¿Qué nos va a suponer, Joshua? Pues ya digo, va a haber un sector de ustedes muy tradicional o muy conservador que va a decir, no, esta gente son unos falsos porque esta gente realmente no lucha. Y habrán visto imágenes, seguramente habré puesto de fondo imágenes de Mark Zuckerberg. Y a ver, el nivel es el que hay, ¿vale? Y muchos de ustedes dirán, es que esta persona no está para luchar, esta persona no tiene nivel, esta persona no entrena de verdad. Y yo entiendo por qué lo decís. Pero también hay que entender que esto es una publicidad enorme y encima gratis. Porque honestamente, nuestro mundillo es súper pequeño. Yo sé que cuando estás en el mundillo de las artes marciales, te parece que las artes marciales es lo mejor, que hay artes marciales por todos lados, que hay un montón de canales en YouTube, que hay un montón de gente en Instagram subiendo contenido. Pero honestamente, entre tú y yo, no hay tanta gente, no movemos tanta cantidad de números. Si juntamos el youtuber más grande de artes marciales con el instagramer más grande, con el tiktoker más grande, no le llegan a la suela de los zapatos a otros deportes, pero vamos, ni de lejos. Sin embargo, cualquier cosa que haga Mark Zuckerberg, porque es una figura súper polémica, súper grande, es una de las personas más ricas del mundo, cualquier cosa que haga va a estar en el centro de la atención mundial, cualquier mísera cosa que haga. Entonces, si hace Brazilian Jiu-Jitsu, se va a hablar de Brazilian Jiu-Jitsu en todo el mundo porque lo hace Mark Zuckerberg. Entonces, para mí, este tipo de publicidad, ya digo, o sea, no hay dinero. No habría dinero para pagarle a Mark Zuckerberg que se grabara haciendo Brazilian Jiu-Jitsu. Literalmente es que no lo habría. Y él lo está haciendo porque le está gustando la disciplina, porque le está gustando el arte marcial, porque le está gustando el deporte.
y lo hace porque se nota que le gusta, ¿vale? Porque no es una persona que necesite publicitarse. De hecho, yo creo que es una persona que huye más bien de la publicidad porque no quiere estar en el centro de la atención pública, y con esto se está poniendo de alguna forma. Y ya digo, esto nos va a repercutir creo que muy positivamente. Al final, cuanto más se hable de un deporte, cuanto más haya publicidad alrededor, más gente va a entrar en las canteras de los distintos deportes de contacto, y esto siempre es bueno. Como dato, simplemente decir, por ejemplo, deportes como el judo, que es olímpico, la cantidad de personas que se apunta cuando hay un nuevo año olímpico es literalmente exponencial. El crecimiento que hay en redes, en televisión, toda la exposición que recibe el judo el año olímpico no la recibe el resto de los 3 años que está sin salir en judo, en las olimpiadas, perdón. Entonces, para nosotros, que un Mark Zuckerberg, que un Keanu Reeves, que una figura de estas haga Brazilian Jiu-Jitsu, es casi el nivel de marketing que pueda tener una olimpiada, así que imaginaos la repercusión que pueda tener. Y hasta aquí el vídeo, no quiero entrar más en profundidad, creo que el tema no da para más, pero sí que bueno, a veces me gusta analizar este tipo de cosas, no quedarnos en la superficie, sino ver, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Creo que es interesante, y ojalá llegue esta moda a la habla hispana, en mi caso a España, que haya famosos que empiecen a promocionarlo, porque honestamente creo que tendría más alumnos, las cosas como son, ¿vale? Entonces, dicho esto, espero que les haya gustado el vídeo, espero que te suscribas si has llegado hasta aquí, si no lo estás. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!